Capítulo 1. El llamado del río Salvador no era de esos hombres que se asustan fácil. Criado entre el barro y las vacas, siempre tuvo más miedo al hambre que a los cuentos de viejas junto al fuego. Pero esa noche, mientras caminaba por su propiedad con la escopeta colgada al hombro, algo en el aire le puso los pelos de punta. No era solo el frío ni el silencio pesado que envolvía todo como una manta mojada. Había algo más, algo que no podía explicar pero que lo hacía sentir observado. El problema empezó hace unos días. Primero, fue un ternero que desapareció sin dejar rastro. Luego, unas pisadas embarradas aparecieron dentro de la casa, justo frente a la puerta principal, como si alguien hubiera entrado arrastrando agua del río. Los trabajadores comenzaron a murmurar cosas, hablando bajito sobre la Llorona, esa mujer fantasma que llora por sus hijos perdidos. Salvador les dijo que cerraran la boca y siguieran trabajando, que no tenía tiempo para tonterías. Pero cuando vio las marcas de lodo fresco en su propio cuarto, supo que algo andaba mal. Esa noche decidió quedarse despierto. Se sentó afuera, cerca del río, con una botella de mezcal y una linterna. Pensó que tal vez algún animal raro o algún ladrón estaba causando todo ese alboroto. Pero entonces lo escuchó. Un llanto agudo, desgarrador, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Al principio pensó que eran los coyotes, pero ese sonido no era natural. Era humano, pero distorsionado, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Cuando enfocó la linterna hacia el río, la vio. Una figura alta, envuelta en un vestido blanco empapado, con el cabello pegado a la cara. Estaba parada en medio del agua, mirándolo fijamente. Salvador sintió cómo el corazón le latía tan fuerte que casi podía escucharlo por encima del llanto. Quiso moverse, gritar, disparar, pero su cuerpo no respondía. ¿Qué demonios era eso? ¿Era real o su mente le estaba jugando una mala pasada? Finalmente logró levantarse y correr de vuelta a la casa. Aunque sabía que nadie iba a creerle, esa imagen lo persiguió toda la noche. ¿Por qué apareció justo ahí? ¿Qué quería de él? Y lo más importante, ¿por qué no podía sacudirse la sensación de que esto no era un simple susto, sino algo mucho más personal? Salvador no era de esos hombres que se asustan fácil. Criado entre el barro y las vacas, siempre tuvo más miedo al hambre que a los cuentos de viejas junto al fuego. Pero esa noche, mientras caminaba por su propiedad con la escopeta colgada al hombro, algo en el aire le puso los pelos de punta. No era solo el frío ni el silencio pesado que envolvía todo como una manta mojada. Había algo más, algo que no podía explicar, pero que lo hacía sentir observado. El problema empezó hace unos días. Primero, fue un ternero que desapareció sin dejar rastro. Luego, unas pisadas embarradas aparecieron dentro de la casa, justo frente a la puerta principal, como si alguien hubiera entrado arrastrando agua del río. Los trabajadores comenzaron a murmurar cosas, hablando bajito sobre la Llorona, esa mujer fantasma que llora por sus hijos perdidos. Salvador les dijo que cerraran la boca y siguieran trabajando, que no tenía tiempo para tonterías. Pero cuando vio las marcas de lodo fresco en su propio cuarto, supo que algo andaba mal. Esa noche decidió quedarse despierto. Se sentó afuera, cerca del río, con una botella de mezcal y una linterna. Pensó que tal vez algún animal raro o algún ladrón estaba causando todo ese alboroto. Pero entonces lo escuchó. Un llanto agudo, desgarrador, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Al principio pensó que eran los coyotes, pero ese sonido no era natural. Era humano, pero distorsionado, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Cuando enfocó la linterna hacia el río, la vio. Una figura alta, envuelta en un vestido blanco empapado, con el cabello pegado a la cara. Estaba parada en medio del agua, mirándolo fijamente. Salvador sintió cómo el corazón le latía tan fuerte que casi podía escucharlo por encima del llanto. Quiso moverse, gritar, disparar, pero su cuerpo no respondía. ¿Qué demonios era eso? ¿Era real o su mente le estaba jugando una mala pasada?
Finalmente logró levantarse y correr de vuelta a la casa. Aunque sabía que nadie iba a creerle, esa imagen lo persiguió toda la noche. ¿Por qué apareció justo ahí? ¿Qué quería de él? Y lo más importante, ¿por qué no podía sacudirse la sensación de que esto no era un simple susto, sino algo mucho más personal? La figura dio un paso adelante, y esta vez su rostro no era solo de tristeza. Había algo oscuro, algo que lo hizo retroceder instintivamente. ¿Era posible que ella no fuera solo una víctima? ¿Y si también era una amenaza? Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron minutos, ella desapareció de nuevo, dejando solo el sonido del río y el eco de su llanto. Salvador cayó de rodillas, respirando con dificultad. Había sobrevivido, pero sabía que esto no había terminado. Ahora tenía más preguntas que respuestas. ¿Por qué ella no lo atacó? ¿Qué significaba ese gesto de aceptación cuando mostró el dibujo del relicario? Y lo más importante, ¿qué pasaría si no lograba encontrarlo? Mientras caminaba de regreso a casa, una idea lo golpeó con fuerza. Tal vez no era solo un objeto lo que ella buscaba. Tal vez lo que realmente quería era justicia. Y si eso era cierto, entonces Salvador tendría que enfrentarse no solo a la Llorona, sino también a los pecados de su propia familia. Después de esa noche en el río, Salvador no pudo dormir. Las palabras murmuradas por la Llorona seguían resonando en su cabeza como un eco interminable. No entendía lo que había dicho, pero sabía que era importante. Más que nunca, estaba convencido de que el relicario era la clave para resolver este misterio, pero encontrarlo no sería fácil. Decidió que tenía que profundizar más en la historia de su familia, aunque eso significara abrir heridas que habían estado cerradas durante generaciones. Fue a la casa de su tía abuela Carmen, una mujer mayor que siempre había sido un pozo de secretos y rumores. Vivía en una pequeña cabaña al borde del pueblo, rodeada de plantas medicinales y veladoras encendidas. Cuando llegó, ella lo miró con esos ojos penetrantes que parecían ver más allá de lo obvio. «Sabía que vendrías», dijo sin preámbulos, como si hubiera estado esperándolo. Salvador no se sorprendió. Su tía siempre había tenido ese aire místico que ponía nerviosos incluso a los más escépticos. Le contó todo lo que había pasado, desde las apariciones hasta el diario de su bisabuelo. Ella escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, como si ya supiera la historia de memoria. Cuando terminó, ella suspiró profundamente y dijo: «La maldición de la Llorona no es solo una leyenda, Salvador. Es una herida que nunca sanó, un pecado que tu familia ha cargado durante años». Entonces, sacó una caja de madera vieja que tenía escondida debajo de su cama. Dentro había más documentos antiguos, fotografías descoloridas y un pequeño objeto envuelto en un paño. Cuando lo desenvolvió, Salvador sintió cómo su corazón se aceleraba. Era el relicario, exactamente como lo había visto en el dibujo del diario. Estaba oxidado y desgastado por el tiempo, pero el símbolo grabado en él era inconfundible. Su tía le explicó que había pertenecido a Mariana, la mujer que se había suicidado en el río después de ser injustamente acusada. Según la historia familiar, el relicario contenía algo que simbolizaba su inocencia, algo que su verdugo, el antepasado de Salvador, le había arrebatado antes de su muerte. «Este objeto tiene poder», continuó su tía, con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. «Pero devolverlo no será suficiente. La Llorona no busca solo justicia, busca redención, y eso significa que alguien de tu familia tendrá que pagar el precio». Esas palabras hicieron que Salvador sintiera un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué precio? ¿De qué estaba hablando? Su tía no quiso darle más detalles, pero le advirtió que no debía subestimar a la Llorona. «Ella no es solo una víctima», dijo mientras lo acompañaba a la puerta. «Es una fuerza que no descansará hasta que se haga justicia. Si decides seguir adelante, prepárate para enfrentar no solo a ella, sino también a ti mismo». De regreso a casa, Salvador no podía dejar de pensar en lo que su tía había dicho. ¿Qué significaba pagar el precio? ¿Era algo físico, emocional o tal vez algo peor?
Mientras sostenía el relicario en sus manos, sentía cómo su peso iba más allá de lo material. Era como si llevara consigo toda la culpa y el dolor de su familia. Sabía que no podía ignorarlo, pero tampoco estaba seguro de estar listo para lo que venía. Entonces, otra pregunta surgió en su mente. ¿Por qué él? ¿Por qué la Llorona lo había elegido a él específicamente? Según la historia, ella había sido acusada injustamente de ahogar a sus propios hijos, aunque en realidad ellos habían muerto en un accidente provocado por un hombre poderoso del pueblo. Ese hombre, según el diario, era un antepasado directo de Salvador. Había manipulado las pruebas, corrompido los testigos y dejado que Mariana cargara con la culpa hasta que se volvió loca de dolor. Finalmente, ella terminó suicidándose en el río, maldiciendo a la familia del hombre que la había traicionado. Salvador sintió cómo el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Era posible? ¿Realmente su familia tenía algo que ver con el origen de la Llorona? Mientras hojeaba las páginas amarillentas, encontró algo aún más perturbador. Un dibujo tosco de un relicario con un símbolo extraño grabado en él. Junto al dibujo, una nota decía: "Este objeto contiene la clave para romper la maldición. Si alguna vez aparece, devuélvelo al río". La cabeza de Salvador era un torbellino de preguntas. ¿Por qué su bisabuelo había escrito sobre esto? Sabía que la maldición seguía viva. Y lo más importante, ¿dónde estaba ese relicario? Porque si realmente existía, tal vez fuera la única manera de detener a la Llorona y acabar con esa pesadilla. Pero entonces llegó otra pregunta, una que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Y si encontrar el relicario no era suficiente? ¿Y si la maldición exigía algo más? Salvador no quería pensar en eso, pero no podía evitarlo. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos tristes y furiosos de la figura en el río. Sabía que no iba a poder descansar hasta que resolviera este misterio, pero también sabía que no sería fácil, tal vez incluso peligroso. Con el diario bajo el brazo y más preguntas que respuestas en la cabeza, Salvador decidió que ya no podía seguir huyendo. Si la Llorona lo estaba persiguiendo, entonces él iría tras ella. No era un hombre de medias tintas, nunca lo había sido, y esta vez no sería diferente. Armado con una linterna, una cuerda y el relicario dibujado en su mente como un mapa hacia la verdad, regresó al río esa misma noche. Pero esta vez no fue solo para observar o esconderse. Esta vez fue para enfrentarla. El aire estaba más frío que nunca, como si el mismo río estuviera conteniendo la respiración. Salvador caminó despacio, sus botas chapoteando en el lodo, mientras escuchaba los sonidos nocturnos del bosque. Sabía que ella estaría ahí, lo sentía en cada fibra de su ser. Y no se equivocó. A lo lejos, el llanto comenzó de nuevo, débil al principio, pero ganando fuerza con cada segundo. Era un sonido que te calaba hasta los huesos, un eco de dolor tan puro que casi hacía imposible mantenerse firme. Cuando la vio, no estaba parada en el agua como antes. Esta vez estaba en la orilla, justo donde las huellas embarradas habían aparecido días atrás. Su figura era más nítida ahora, como si estuviera cobrando vida frente a él. Salvador apretó la linterna con fuerza, tratando de calmarse. ¿Qué quieres de mí?, gritó, su voz resonando en el silencio. Por un momento, pensó que no iba a responder, que simplemente desaparecería como siempre. Pero entonces, ella levantó una mano temblorosa y señaló algo detrás de él. Salvador giró rápidamente, esperando ver quién sabe qué, pero no había nada. Solo árboles oscuros y el río que fluía tranquilo. Cuando volvió a mirarla, ella estaba más cerca, tanto que pudo ver sus ojos llenos de lágrimas. Pero esta vez no eran solo de tristeza. Había rabia, frustración, incluso algo parecido a la súplica. ¿Quién eres?, preguntó Salvador, aunque sabía que no obtendría una respuesta clara. En cambio, ella murmuró algo en un idioma que no entendió, palabras que sonaban como un eco distorsionado. Entonces, algo cambió. La figura extendió su mano hacia él, como si quisiera tocarlo, pero en lugar de sentir miedo, Salvador sintió una extraña conexión. Era como si ella estuviera tratando de decirle algo importante,
algo que no podía expresar con palabras. Recordó el dibujo del relicario en el diario y supo, sin lugar a dudas, que eso era lo que ella quería. ¿Es esto lo que buscas?, preguntó, sacando el papel arrugado del bolsillo. La figura se detuvo por un momento, como si estuviera evaluándolo, y luego asintió lentamente. Pero antes de que pudiera decir algo más, el ambiente cambió drásticamente. El viento comenzó a soplar con fuerza, agitando los árboles y levantando el agua del río en pequeños remolinos. Salvador sintió cómo el pánico lo invadía, pero no podía moverse. La figura dio un paso adelante, y esta vez su rostro no era solo de tristeza. Había algo oscuro, algo que lo hizo retroceder instintivamente. ¿Era posible que ella no fuera solo una víctima? ¿Y si también era una amenaza? Finalmente, después de lo que parecieron horas pero probablemente fueron minutos, ella desapareció de nuevo, dejando solo el sonido del río y el eco de su llanto. Salvador cayó de rodillas, respirando con dificultad. Había sobrevivido, pero sabía que esto no había terminado. Ahora tenía más preguntas que respuestas. ¿Por qué ella no lo atacó? ¿Qué significaba ese gesto de aceptación cuando mostró el dibujo del relicario? Y lo más importante, ¿qué pasaría si no lograba encontrarlo? Mientras caminaba de regreso a casa, una idea lo golpeó con fuerza. Tal vez no era solo un objeto lo que ella buscaba. Tal vez lo que realmente quería era justicia. Y si eso era cierto, entonces Salvador tendría que enfrentarse no solo a la Llorona, sino también a los pecados de su propia familia. Después de esa noche en el río, Salvador no pudo dormir. Las palabras murmuradas por la Llorona seguían resonando en su cabeza como un eco interminable. No entendía lo que había dicho, pero sabía que era importante. Más que nunca, estaba convencido de que el relicario era la clave para resolver este misterio, pero encontrarlo no sería fácil. Decidió que tenía que profundizar más en la historia de su familia, aunque eso significara abrir heridas que habían estado cerradas durante generaciones. Fue a la casa de su tía abuela Carmen, una mujer mayor que siempre había sido un pozo de secretos y rumores. Vivía en una pequeña cabaña al borde del pueblo, rodeada de plantas medicinales y veladoras encendidas. Cuando llegó, ella lo miró con esos ojos penetrantes que parecían ver más allá de lo obvio. «Sabía que vendrías», dijo sin preámbulos, como si hubiera estado esperándolo. Salvador no se sorprendió. Su tía siempre había tenido ese aire místico que ponía nerviosos incluso a los más escépticos. Le contó todo lo que había pasado, desde las apariciones hasta el diario de su bisabuelo. Ella escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, como si ya supiera la historia de memoria. Cuando terminó, ella suspiró profundamente y dijo: «La maldición de la Llorona no es solo una leyenda, Salvador. Es una herida que nunca sanó, un pecado que tu familia ha cargado durante años». Entonces, sacó una caja de madera vieja que tenía escondida debajo de su cama. Dentro había más documentos antiguos, fotografías descoloridas y un pequeño objeto envuelto en un paño. Cuando lo desenvolvió, Salvador sintió cómo su corazón se aceleraba. Era el relicario, exactamente como lo había visto en el dibujo del diario. Estaba oxidado y desgastado por el tiempo, pero el símbolo grabado en él era inconfundible. Su tía le explicó que había pertenecido a Mariana, la mujer que se había suicidado en el río después de ser injustamente acusada. Según la historia familiar, el relicario contenía algo que simbolizaba su inocencia, algo que su verdugo, el antepasado de Salvador, le había arrebatado antes de su muerte. «Este objeto tiene poder», continuó su tía, con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. «Pero devolverlo no será suficiente. La Llorona no busca solo justicia, busca redención, y eso significa que alguien de tu familia tendrá que pagar el precio». Esas palabras hicieron que Salvador sintiera un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué precio? ¿De qué estaba hablando? Su tía no quiso darle más detalles, pero le advirtió que no debía subestimar a la Llorona. «Ella no es solo una víctima», dijo mientras lo acompañaba a la puerta. «Es una fuerza que no descansará hasta que se haga justicia».
Si decides seguir adelante, prepárate para enfrentar no solo a ella, sino también a ti mismo. De regreso a casa, Salvador no podía dejar de pensar en lo que su tía había dicho. ¿Qué significaba pagar el precio? ¿Era algo físico, emocional o tal vez algo peor? Mientras sostenía el relicario en sus manos, sentía cómo su peso iba más allá de lo material. Era como si llevara consigo toda la culpa y el dolor de su familia. Sabía que no podía ignorarlo, pero tampoco estaba seguro de estar listo para lo que venía. Entonces, otra pregunta surgió en su mente. ¿Por qué él? ¿Por qué la Llorona lo había elegido a él específicamente? Tal vez fuera porque era el único dispuesto a enfrentarse a la verdad. O tal vez porque era el último descendiente directo del hombre que había causado todo esto. Fuera cual fuera la razón, sabía que no podía dar marcha atrás. Tenía que terminar lo que había empezado, aunque eso significara poner en riesgo todo lo que conocía.